punto de culminación a las sesiones presentadas desde el día de ayer y el día de hoy. Y propondría, si ustedes están de acuerdo, que pudiésemos hacer una ronda inicial en donde cada quien presentara sus conclusiones desde la perspectiva global en los temas de interés y donde son una expertise, para poder posteriormente dar una ronda de comentarios y poder tener también la posibilidad de cuestionamientos o agregados de la audiencia. Si les parece, entonces, que podamos dejar como en 2 minutos sus conclusiones para la primera ronda y posteriormente hacemos un comentario más global. ¿Les parece? Por favor. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo primero que nada quiero agradecer la invitación del Instituto Jalisciense de Cancerología, especialmente la doctora Judith, por la participación. Realmente fue una excelente experiencia para mí. Aprendí muchísimo. Si bien bien exponer, pero realmente me llevo bastante conocimiento de todos ustedes, exponentes también. Y bueno, a mí me tocó hablar de la parte de medicina de precisión, también muy en boga, todas las actualizaciones que hay. Sin embargo, quiero mencionar que es muy importante la regulación y los límites que tenemos que poner, porque como mencioné ayer, realmente los científicos estamos abiertos de conocimiento del orden público de hacerlo. También es muy importante que la comunidad científica, apoyada también por la parte legal, por supuesto, ponga límites y siempre tener presente hasta dónde, ¿no? O sea, que siempre sea mejor el beneficio que el costo de todo lo que estamos haciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Si les parece, seguimos con ustedes. Buenas tardes, yo también me agradezco la invitación. Es un honor estar con ustedes. Agradezco la paciencia que han tenido para escucharme y también agradezco a los ponentes que alcancé a escuchar el día de hoy porque aprendí bastante. Pues yo simplemente quisiera recordar lo que ya señalé: mucho cuidado con el transhumanismo y sus promesas. Hay que luchar por la justicia algorítmica, la transparencia de los algoritmos. No todos tenemos que ser especialistas en matemáticas, pero podemos apoyarnos en especialistas para saber qué variables se metieron. Y ustedes, como médicos especializados en su área, decir: a ver, en este caso falta considerar esta variable, pero necesito ver el algoritmo para saber qué variables está metida. Entonces, pues, seguir trabajando por la justicia algorítmica, utilizar las máquinas como lo que son herramientas, que son una extensión de lo que nosotros somos, pero que no son un fin en sí mismas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, igual, agradezco su presencia y pues, la intensidad de los comentarios. Creo que fueron muy buenas jornadas. Como saben, yo considero, pues, desde mi punto de vista, que la bioética de la inteligencia artificial todavía está en pañales, o sea, todavía nos falta hacer así como en la genética y hay una regulación más o menos consistente. Pues aquí apenas va agarrando como la fuerza, la consistencia para poder determinar. Aún no sabemos a dónde nos va a llevar estas nuevas estrategias de conocer, porque eso es la inteligencia artificial, una nueva estrategia de conocer nuestro mundo, pero ojalá no se creen esas esferas que mencionaron, cognitivas, esas esferas cognitivas donde ya no podemos salir de la esfera que nos inducen los algoritmos, las redes sociales, y ya no conocemos el exterior a esa esfera. Yo creo que al mantenernos en una visión también donde no todo lo queramos, o sea, está bien que la tecnología la queramos aplicar, pero también hay un conocimiento y probablemente sea más placentero para los investigadores, que es la observación pura de la naturaleza. Para los que son creyentes de la creación, para los que no son creyentes, la complejidad de esta naturaleza. William Foster decía que antes de tratar hay que observar. Y así es como la medicina avanzó. Primero observemos, clasifiquemos y luego ya vemos cómo podemos avanzar. En el budismo también plantea la observación pura, que está de moda el mindfulness y algunas terapias de tercera o cuarta generación, donde se plantea pues, que la observación pura genera conocimiento. Entonces también esa observación es importante y es un conocimiento que tenemos que considerar como importante como seres humanos y es algo que las máquinas propiamente no pueden hacer mucho.
Aplauso. Bueno, yo agradezco mucho, es indudable los trabajos tan encomiables que ha hecho el comité organizador de estas jornadas de bioética e investigación. Es bien importante poner en relieve estos puntos transdisciplinares y, por supuesto, con el involucramiento y participación de todos los que están presentes es muy valioso, ¿verdad? Porque si fuera nada más una cámara de eco, en donde todos decimos vamos bien, vamos avanzando, pues no llegaríamos muy lejos. Pero aquí es un proceso de liberación, de una tesis, de una antítesis, y eso es justamente lo que genera un pensamiento dialéctico. Yo he hablado mucho de que se pueda invitar pues, a diferentes profesionistas con visiones que complementen justamente este escenario, y yo lo que puedo agregar es justamente en esos principios de la bioética que no procedamos malignamente, procedamos de forma ética, de forma prudente y generemos eso que se espera a partir de una sociedad de conocimiento. Buenas personas, una evolución, no una involución. Los más chicos, desde que dice que se nació con el chip y no necesita ningún chip. Más bien, hay que dirigirlos al reconocimiento de las cosas, acompañarlos y generar, insisto, un pensamiento adecuado de las cosas, la parte humana, la parte tecnológica, y que al final pueda tener ese impacto en un Estado de Derecho que está para generar armonía en la convivencia entre todas las personas que son integrantes de una sociedad. La tecnología no tiene por qué acabar con la sociedad, sino todo lo contrario, va a venir a implementar otra humanidad, pero que parte de la génesis misma de ser buenos seres humanos. Si somos malos seres humanos, pues el planeta se va a acabar y creo que la tecnología también se va a ir con el planeta. Yo agradezco mucho y celebro que me cuenta de estas jornadas. Si me es posible un abogado que sea algo metichón en todos estos puntos de saber y el conocimiento científico, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su intervención inicial, por lo cual entonces tenemos un menú abierto. Y me parece que esta perspectiva discutida en este curso, en esta sesión, es no solo innovadora, sino que plantea un reto que induce a la reflexión y al proceso del pensamiento crítico. Como en la filosofía, la relevancia de temas de esta naturaleza pues no es de que resuelven todas las preguntas, sino que dejan más preguntas abiertas. Y creo que en el foro interno, como en el escenario profesional en el cual cada uno nos desempeñamos, y en la vinculación con la sociedad, tendremos que hacer nuestra tarea respectiva de acuerdo a los puntos que han sido planteados en esta sesión. Yo dejaría un planteamiento abierto para la siguiente ronda. ¿Hasta dónde los límites de la contención, la regulación del derecho, la regulación filosófica, la prudencia y las recomendaciones de la UNESCO a propósito de esto, para que también no lleguemos al extremo de que pudiera representar la idea de que la ética está en una postura hacia la progresofobia o contra el progreso, sino que se trata en todo caso de un mecanismo moderador más que inhibidor, que permita justamente determinar el valor de una narrativa a la cual estamos acostumbrados. La narrativa tradicional es que pareciera como que los malos hacen cosas malas en la película, los buenos hacen cosas buenas en la película, pero hay que recordar, y la ciencia no es excepción, que hay muchas cosas inapropiadas, trágicas incluso, que se hicieron en nombre de la beneficencia. Y este es un punto en donde interviene la ética y la política. Es anteponer en todo caso la reflexión en el escenario de las decisiones ante toda una inercia tecnológica que requiere entonces de ese equilibrio que ha postulado. Entonces yo dejaría esta primera ronda cuáles son los límites, los alcances y las recomendaciones que en un sentido pragmático pudiéramos hacer en el mundo cotidiano para poder ponderar, es decir, esto está validado, oigan, aquí hay que tener precaución, sería la primera invitación que haríamos en el siguiente sentido. Y
esta ronda, desde luego, ya invitamos a intervenciones muy puntuales de la audiencia si desean abordar. Muchas gracias. Pues en el caso puntual de lo que es la medicina de precisión y la genómica, todas las investigaciones están publicadas, hay bancos de datos de la parte, por ejemplo, de los polimorfismos, de los SNPs. Créanme que es muy difícil regular qué se va a hacer con esa información, porque el que tenga la capacidad de hacer experimentos científicos o diseñar un protocolo de investigación, es decir, solamente hacerse una pregunta, una hipótesis, puede hacerlo. Pero ¿quién nos regula cómo se hace? ¿No? Porque, por ejemplo, edición en embriones no está autorizado, pero tenemos realmente la seguridad de que en algún laboratorio, con estos súper empresarios que tengan la capacidad de montar un súper laboratorio, realmente no sabemos si no se está haciendo. Entonces, ¿cómo lo regulamos? ¿No? ¿Cómo hacemos, doctora? ¿Ustedes qué creen que se puede hacer? Pero bueno, yo creo que todas las cosas desde la parte científica siempre con mucha responsabilidad. Siempre con responsabilidad, siempre respetando este principio de la beneficencia, de no dañar a la persona, siempre para hacer el bien, pero no está en las manos de todas las personas realmente seguirlo, porque la misión por la ciencia es muy grande. Sí, gracias. Y sí, es que el problema, pues, como siempre, es el conflicto de interés que hay entre lo que es la cuestión económica y el beneficio de la humanidad. Entonces, ahí siempre hay una estira y afloja que realmente, yo creo que muchas veces, muchas políticas o inclusive muchas cuestiones son por la falta de conciencia, ¿no? Yo creo que hay algo. No sé, un refrán chino que dice: entre más leyes tenga un país es porque se está desbaratando la sociedad, o sea, la sociedad está más degradada. Realmente lo que nos hace humanos, o sea, si nos ponemos a hacer, está bien, hay que regular legalmente, pero también yo creo que lo importante es elevar la conciencia de los hombres o de las mujeres y que todos estemos, digamos, conscientes de las implicaciones que tiene la inteligencia. Y la mayoría de las personas, yo pienso que como pues, todos tenemos hijos, familia, entonces pues va a querer el bien para los demás, para su medio, y tal vez muchas veces los errores en la aplicación del conocimiento se dan por falta de conciencia y por qué no decirlo, por ignorancia de ciertos temas y por la falta de esta transdisciplinaridad que se está dando, ¿no? Porque yo veo una partecita del fenómeno, allá ven otra partecita, allá se ve otra partecita, y cuando hacemos estas reuniones, como ayer se dijo, la forma como sociedad civil que tenemos de hacer, obviamente es a través de nuestros votos, la democracia, etcétera, pero muy importante la educación a través de estos foros. Entonces, creo que es fundamental, pues, y tal vez sea una manera promover todos para que permeen tanto en las industrias, en los empresarios y en la sociedad civil que reclamen que esto sea transparente. Gracias. Limitaciones. La verdad es muy complicado limitar este tipo de cosas. No lo vamos a resolver a golpe de regulaciones, no se puede. Desde luego se pueden defender los derechos de los ciudadanos, pero no podemos limitar el avance de estas tecnologías en la línea en la que quieran desarrollarlos quienes tienen el poder para desarrollarlos. Eso no lo podemos evitar. Se dice que la pandemia inició porque alguien se comió una sopa de murciélago. Yo tengo mis dudas, serias dudas al respecto, porque China es conocida como el salvaje oeste en el ámbito de la biotecnología. Es decir, hace un montón de investigaciones que no son transparentes, en las que no hay mucha regulación, todo por esta carrera biotecnológica de ser punteros. Y no dudo que Estados Unidos también lo haga, porque Estados Unidos tiene una doble moral en la que oficialmente yo estoy cumpliendo con los estándares, pero por otro lado estoy con otra cosa. Entonces, es muy difícil regular estas cosas. Me pongo en el lugar del científico. Y poniéndome en el lugar del científico también es muy difícil detenerse. Es decir, hay una maravilla
letra se define la vida de todo el planeta y que hayamos aprendido cómo cortar y pegar estas 4 letras. Si yo fuera científica dedicada a esto, a la genética, a la biología molecular, estaría fascinada por ver hasta dónde puedo llegar con esto. Y en este sentido, yo diría, los invito, médicos, especialistas de salud, a considerar seriamente el uso dual. El uso dual no es otra cosa que, ante un descubrimiento, pensar, esto es lo que yo quiero lograr con este descubrimiento, me gustaría que se utilizara así, pero tener presente también qué posibles usos podrían tener, usos no deseados, podrían tener este descubrimiento. Y tratar de generar un plan de mitigación de daños o un tipo de patente que el resultado de la investigación que garantice hasta cierto punto que no se den esos usos no deseados. Entonces yo ahorita en este momento pienso en el uso dual como una herramienta que puede ser utilizada en este caso por los investigadores para generar planes de mitigación de daños, para tratar de ver cómo no se dé lo que no queremos que se dé. Desafortunadamente, la maravilla de la investigación y del descubrimiento hace que se den a conocer estas cosas y luego escuchamos a esta Douna, la doctora Douna, que dice, pues es que yo no sabía, yo no había pensado que los hackers lo iban a utilizar para estar haciendo experimentos, vendiendo por internet kits genéticos. Desde luego no le pasó por la cabeza, no pienso en esas consecuencias. Me parece difícil limitarlo. Ahora, hay límites que es fabuloso que se rompan. Hay hackers sombrero blancos que están luchando contra las grandes farmacéuticas, tratando de generar medicamentos para enfermedades que padecen un porcentaje muy bajo de la población y que a las farmacéuticas no les interesa investigar porque no le van a dar grandes ganancias. Entonces, pues benditos sean estos hackers que están tratando de hacer algo por la salud. Y son hackers porque efectivamente se meten, roban información. Son hackers sombreros blancos que están tratando de hacer algo positivo. Muchas gracias. Estamos cerca de un marco regulatorio. Bueno, comentaba hace algunos minutos en mi participación que ha existido una suerte de iniciativas con proyecto presentadas que cubren muchos temas. Es una crítica también constructiva, a veces hacer una iniciativa que cubre tanto, pues es también hablar de nada. Pero bueno, hay una iniciativa que fue presentada en donde se versa sobre ciberseguridad, inteligencia artificial y neuroderechos. Pero hay una, no es por nada más porque sean amigos, sino porque también somos equipo y todo, que presentó también en el Senado de la República, excomisionado de Transparencia del Info, Javier Martínez Cruz, que por cierto es matemático y es abogado. O sea, es una combinación muy virtuosa, ¿verdad? Pareceremos superhombres, vamos a creer. Bueno, básicamente en ese tenor de ideas, promueve una iniciativa con proyecto de gobierno digital, inteligencia artificial, y eso es lo que puede poner el ánimo de principios generales y directrices generales que hagan justamente alusión a las voluntades que es el razonamiento jurídico, es decir, el razonamiento jurídico constitucional que nos dice que los estados a partir de una suerte de documento marco puedan innovar y mediante sus congresos del estado generar iniciativas locales para justamente ir a las necesidades propias que tiene Jalisco, que no son iguales a las de Nuevo León, que no son iguales a las de Aguascalientes y todas las demás entidades de la República Mexicana. Entonces, es eso. Habría también una suerte de documentos y estándares técnicos que permitan también a los médicos, contadores, abogados, a ir acorde a no solamente las figuras éticas, sino también legales de protección de mensajes de datos, evaluaciones de impacto ante las aplicaciones médicas, ¿verdad?, que se hicieran uso, en donde garantizamos a los usuarios que los datos personales no están siendo comercializados a terceros, y la evaluación de impacto queda claro que la aplicación cumple precisamente con el manejo adecuado de la dignidad de esos mismos datos de los usuarios. Si no, entonces, ¿qué tipo de innovación se está haciendo? La innovación no debe de ser sinónimo del detrimento y del ataque a las personas. Esos son algunos proyectos de tantos que se están generando. Jalisco
han promovido fácil 4 iniciativas diferentes para Jalisco por parte de una diputada de la bancada parlamentaria de Morena, Leticia Pérez, si no mal recuerdo. Y justamente pretende eso, el tema de la robótica incluso. Pero la cuestión aquí es que no exista una suerte de isla. Es que ese es el problema cuando regula uno de las cosas. Quiere ser sumamente sancionador, no es por ahí. La otra quiere llevar todo a un tema céntrico y el otro nada más quiere marketing político. Es que tenemos que homologar las cosas y tenemos que generar simetrías. Hoy estamos en una profunda simetría. Cada quien habla como a Dios debió entender las cosas a los que son creyentes. A los que no, el universo debió entender que es una cosa y entonces pues hacen cosas que son unipersonales y que no van entonces bajo la premisa en la que todos convergemos en la actualidad, una sociedad. Serían los marcos, serían los comentarios que tal vez me extendí un poco, pero pues para que tenga un mayor alcance, ¿no? El por qué vemos lo que vemos y qué es lo que hace falta y si realmente estamos mal o no. Yo diría que no estamos mal, estamos en un más o menos, ¿no? Pero hay que procurar estar en un bien hecho, ¿no? O en un ánimo de good job. Gracias. Bueno, definitivamente este foro multidisciplinario fue muy enriquecedor para todos nosotros que trabajamos en el instituto, la mayoría de los asistentes aquí, que somos personal de salud y administrativos. Debemos ya definitivamente de inmiscuirnos en lo que es la inteligencia artificial para la protección principalmente de todos los datos de nuestros pacientes. Ya tenemos expedientes electrónicos tanto en el instituto como en nuestra práctica privada y tenemos que tener todas esas herramientas. De igual manera, tiene que ser multidisciplinario. Nuestro área jurídica también en el hospital va a jugar un papel muy importante. Bueno, juega normalmente un papel muy importante en esto, pero trabajadoras sociales, o sea, todo el personal es muy importante que ya tengamos conocimiento y empecemos a leer, a investigar más sobre cómo podemos hacer nuestro trabajo mejor, protegiendo también esos datos. En el hospital que trabajo con pacientes es muy tener ese papel con el paciente y antes de hacer el estudio siempre se le da la información de la confidencialidad de datos y eso pues poder transmitirlo también a mis compañeros y estos foros con los puntos de vista de filosofía también, de jurídico, es enriquecedor en realidad. Y bueno, Muchas gracias. gracias. En esta ronda de los espacios se abre una intervención de la audiencia. Sí, sí, cierto. Bien, durante todas las charlas se han tocado, casi sin excepción, un tema o una palabra que se llama inequidad. Lo dijo la doctora, lo dijo la filósofa, lo dijo el doctor, lo dijo el doctor Alfonso y también el abogado. Nuestro país, pues históricamente, y la sociedad históricamente, eso es lo que ha manifestado. Estaba platicando con la doctora Judith hace unos instantes que antes el que era rico es el que tenía tierras. Y hubo hasta revoluciones para que se repartieran. Hoy el que es rico es el que tiene dinero. Y aparte el que tiene poder. Y desgraciadamente la gente que tiene ahora el poder ya no es la misma satisfacción solamente tener el dinero, sino tener el control. Y pareciera que lo que quieren es tener el control no únicamente de lo material, sino hasta de lo biológico. Se habla de los genes, ya no solamente saber cómo te llamas, en dónde vives, en dónde estás, sino hasta tener tu código genético para a partir de ahí tener más información. Creo que para nosotros que estamos en el área de la salud, estamos convencidos de que, bueno, cuando yo era interno en el hospital civil hace 25 años, me tocó ver un médico, que no voy a decir su nombre,
que se metía a los quirófanos y con una jeringa, con una paciente abierta, la metía a la pelvis y aspiraba para llevarse óvulos. Eso yo no lo vi. Yo era interno. A 25 años estoy en un foro donde se habla tanto de seguridad. Creo que estamos mejor, mucho mejor. Y creo que con el doctor, que parece que está hablando un libro, cuando lo escuchamos hace rato, estábamos comentando eso, pues seguramente vamos a estar mejor. Y espero que no sea el único foro y que no sea el último. Y creo yo que, como dice el abogado entusiasta, vamos hacia la parte de estar bien. Bien. ¿Ya? Yo nunca había estado en un foro como este. Siempre puros foros de medicina biológica y no como la doctora como la filósofa que nos hizo reflexionar mucho pues, en todo lo que dijo. Y pues enhorabuena. Muchas gracias. Tendrán seguramente conocimiento de las células T. De las cuales se tomaron muestras de su cáncer, nosotros, sin su conocimiento. Y muchas de esas células son células que siguen vigentes en esta zona, pues ese linaje, pero existe esta historia, es ahí donde interviene ese vínculo entre la biomedicina, el derecho y la ética, aspectos fundamentales como este tema que ha tocado. Y haciendo un comentario a lo que hace rato había comentado usted mismo, que a veces se hacen cosas que parecen malas, que finalmente terminan siendo buenas. Porque el fin creo yo que era ese, ¿no? Aunque el asunto ahí es que Claro, eso queda completamente claro. su familia, además de muchos años, Sí. y tendríamos que ponerlo muy. Yo hablo por la parte de la jeringa que yo vi tomando. Para su recordatorio, el informe Redmond, o los códigos de Nuremberg, derivaron de situaciones catastróficas, sobre los derechos de personas y derechos de personas en condición de vulnerabilidad. Ese entonces no era excepcional, es decir, es procurar como mantener ese equilibrio que forma parte de este escenario. Doctora, si nos hace la Bueno, yo tenía dos comentarios. Se hizo una reflexión hace un rato en una de las ponencias en base a que los perfiles genéticos pueden caer en manos de una compañía de seguro de gastos médicos. Y que bueno, en ese punto, además de lo que comentaba la doctora Eneida, de que pudiera influir en que un seguro nos pudiera a futuro llegar a negar, ¿no?, su protección. A mí me surgió también esa parte, ¿no? O sea, cómo se está protegiendo esa información genética y cómo en un momento dado pudiera no llegar a afectarnos a todos, ¿no? Porque yo creo que ahorita nos surge la inquietud de que todos quisiéramos hacernos un perfil de este tipo, un perfil genómico, y saber médicamente en dónde están nuestros riesgos y cómo poder hacer un poco de medicina preventiva para nosotros, para nuestra familia, para nuestros pacientes y para todos los que nos rodeen, ¿no? Mi recomendación para usted, doctor, y para todos es que este tipo de estudios de riesgo genético no lo sometamos al seguro de gastos mayor, pero que sea pago de bolsillo realmente, porque es un arma de doble filo, porque justamente en esos estudios van a salir todos los riesgos para a lo mejor algún siniestro que en un futuro se pudiese abrir y no me lo van a cubrir. Entonces es darle información muy sensible al seguro, ¿no? Entonces la recomendación, pago de bolsillo, ¿no? Y que sea justamente entre el genetista y el paciente la confidencialidad de los datos. Realmente son muy enriquecedores porque, como decíamos ayer, se pueden diseñar tareas preventivas y estratégicas para que el paciente esté mejor, tenga una mejor calidad de vida, sea más longevo, pero bajo estricta confidencialidad realmente. Sí, la verdad que siempre
tiene que el paciente previo al estudio acudir a una consulta para platicar estas situaciones, aparte de los posibles resultados que puedan obtener de esos estudios, las implicaciones tanto para el paciente como a sus familiares, las implicaciones sociales, laborales, en seguros gastos médicos mayores. Entonces, si hay una laguna, vamos unos 20, 30 años detrás de esta problemática que se vio, por ejemplo, en Estados Unidos hace 20 o 30 años. Ellos ya tienen leyes muy específicas. Nosotros vamos poco a poco, pero definitivamente no mandar a hacer los estudios de genética porque es información valiosísima y en un futuro esta información nos va a poder ayudar, por supuesto, pero sí puede existir discriminación, por supuesto, laboral y de seguros gastos médicos o inclusive de la sociedad, ¿no? Entonces, todos estos estudios siempre previos hay que llevar un asesoramiento genético y también alguien que pueda interpretar los resultados, o sea, tiene que solicitárselos a alguien que pueda interpretar los resultados. Todo esto es para beneficio del paciente. Yo no estoy tan de acuerdo en esos kits que se mandan a casa y el paciente se hace el estudio sin saber más, porque si me han llegado a la consulta pacientes ya con un estudio, ¿por qué se lo hizo? No, pues quería saber quién se lo indicó. No, pues nada más quería saber mi ancestría y qué riesgos tengo de enfermedades multifactoriales, porque esos estudios evalúan como polimorfismos de riesgo, ¿sí? No son determinantes para el desarrollo de ciertas enfermedades, pero son polimorfismos de riesgo, que tiene que ver aparte todo el ambiente, ¿no? Y donde lo que come, donde vive, la calidad de vida del paciente, entonces, para poderle dar una interpretación a ese resultado. Ahorita que va usted responder que hay una lógica de determinismo genético, pensar que si hay posibilidades en los genes, entonces se va a manifestar y se olvida de la epigenética. El mejor lugar para guardar este tipo de información es una computadora que no se vaya a conectar a internet. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque los grandes almacenamientos de datos, los que manejan las compañías de los grandes almacenamientos de datos, también manejan aseguradores. Sí. Y nada nos puede garantizar que no se vaya a cruzar la información. Entonces la información debe estar, la información más sensible, guardada en una computadora, sí, porque puedo hacer muchas cosas con esta máquina, pero que no vaya yo a conectar en internet. Siempre tener presente, reafirmando lo que dice la doctora Susana, qué van a hacer con esos datos. Eso es lo más importante cuando un paciente dice, quiero hacer un estudio, no un amigo de consulta. ¿Qué van a hacer? Porque como dice la doctora, van a salir a lo mejor algunas variantes inciertas que hasta el momento no tenemos, justamente, sabemos que el gen, en qué vía de señalización actúa, qué es lo que hace, cuál es la función, pero no hay implicancias clínicas. Entonces, también es eso. Vale la pena hacer un estudio de riesgo si vas a estar sugestionado toda tu vida y no vas a disfrutar y en vez de tener mejor calidad de vida vas a tener peor. Esa creo que es el kickoff, la pregunta principal siempre. ¿Qué vas a hacer con tu información? ¿No? Siempre es correcta interpretación por un profesional. Sí. Bueno, sí, ese es un problema muy grave que creo que todos los genetistas lo vivimos día con día, pero yo estoy de acuerdo, bueno, que lo paga desde el bolsillo, pero también en el caso de oncología, obviamente si lo pagan del bolsillo va a haber un resultado, pero ese resultado se tiene que meter al seguro para que me den el medicamento, porque yo no puedo pagar el medicamento que cuesta 100 mil pesos al mes. La aseguradora va a saber lo que cuesta. En ese sí, pero Un TKI. es una cuestión somática, pero el tema de las criminales se vuelve más difícil. Es que la mayoría de los estudios son terminales, personales, son constantes. Sí, y la aseguradora va a saber. O sea, por ejemplo, para ovario, terminal, ovario. Van a saber. La aseguradora va a saber porque voy a pedir el medicamento. Entonces ese dato ya se quedó guardado. ¿Y cómo le hago? Aunque lo pague, más bien hay que regular a las aseguradoras donde el background genético no es un motivo de rechazo de nada. Sí, es lo que digo, o sea, hace 30 años entonces este problema, ellos ya lo tienen registrado. Vamos poco a poco, pero conforme.
Bueno, yo agregaría en este tema la aplicación de la cadena de bloques. A ver, lo hemos propuesto en un gremio tan cerrado en el mundo jurídico como los notarios. Hace poco en su congreso que celebraron en Puerto Vallarta, ¿verdad? Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Hicieron su congreso, los invitan. Sépase que la mayoría de los notarios, corredores públicos, muchos tienen entre 70 y 80 años, la mayoría, un 90%. Son muy pocos los jóvenes, pero va a ir creciendo conforme pasan los años la cantidad de notarios y corredores públicos más jóvenes. Entonces explicamos que justamente en este tema en donde hablamos de las grandes empresas privadas que guardan los datos, la nube, Amazon Web Services, IBM, entre otras cuantas más, vertimos un concepto muy importante que es la nube legal y que es a partir de la innovación de una empresa que sea mexicana, que esté bajo las máximas de la regulación y que haga que en este caso concretamente que estoy refiriendo a los notarios, las notarías funcionen como nodos que manejen adecuadamente su información y sean interoperables. Entonces, imaginemos eso extrapolándolo al mundo de la medicina y todos los datos sensibles que lleva inmersos, un ánimo de una blockchain para sectores de la medicina y que también venga a cubrir todos esos puntos que no han quedado claros de la responsabilidad de las aseguradoras, de básicamente una certificación a nivel técnico que ayude también a ver la celeridad de la información y básicamente la cadena de bloques pueda configurarse en una suerte de blockchain privada, de empresa de innovación mexicana, estándares propios, una norma oficial mexicana que venga también a robustecer los estándares técnicos, más la ISO de tratamiento de datos, y de esa manera podemos seguir avanzando. Muchas veces se piensa que la cadena de bloques es algo que se confunde con Bitcoin, pero no es Bitcoin, son cosas totalmente distintas. Y por otra parte, blockchain es el futuro para muchos de los sectores, la organización es lo mismo y empoderar las llaves de acceso a esas cadenas por parte del usuario. Hoy un usuario olvida su correo y su contraseña. ¿Cómo es posible? Imagínense con la cadena de bloques una llave privada. Pues ¿cuál llave privada? No, pues ya te hackearon, espérame. Entonces, la blockchain privada pues, va a ayudar sin dudar algunas a poner un orden, a darle visibilidad, pero también a hacer una cadena propia para estos temas de los cuales hoy se están comentando. Gracias, Maestro. Muchas gracias. Esto nos ha dado una pincelada de la importancia que tiene el conocimiento, subrayo, no información, conocimiento, que es diferente. Por ello hemos transitado de la sociedad del conocimiento a la economía del conocimiento a propósito de los puntos en que se ha invertido. Y al ser economía del conocimiento, pues entonces ya tiene los sesgos, los riesgos de un proceso en donde hay conflicto de interés, en donde hay ganancia, en donde hay una serie de otros elementos que deben de ser ponderados desde esta perspectiva. Yo haría un ejercicio final, con qué me quedo de este evento y cuáles serían mis recomendaciones para hacer una última ronda y terminar completamente. Primero de la felicitación para el comité organizador, la felicitación para los que tuvimos oportunidad de estar aquí y aprender en un proceso de interacción transdisciplinaria para enriquecer estas propuestas y ponerlas al servicio de la sociedad. Segundo, es importante que ante estas limitantes solemnidades de los marcos regulatorios, porque finalmente toda la información aún esté bajo 7 candados o la puerta negra, todo es vulnerable. Sí, claro. Y esta condición nos lleva entonces a que tendríamos que apelar en todo caso a que la comunidad científica tenemos no solamente la responsabilidad de manejar los datos, sino la responsabilidad de proteger los datos. Es en donde viene el tema de la cadena de custodia y donde viene el tema de evitar prácticas discriminatorias a partir de la información y el conocimiento que se tiene, que es uno de los puntos claves desde la perspectiva bioética y de esta consideración. Y por otra parte, creo que tendríamos que seguir apelando a que el rol de los comités de ética y de bioética, pues justamente es eso, no es un grupo iluminado que tiene la verdad absoluta, sino se trata de pares, tal cual, que podamos presentar
tomar posturas desde perspectivas distintas para ponderar la forma apropiada de acuerdo al contexto sociocultural en donde se puede hacer respetar los derechos fundamentales de las personas o de los involucrados, puesto que eso, recordemos que la bioética no solo son personas, son animales, es el medio ambiente, son todas las formas de vida de alguna forma que habría que tener en cuenta. Y considerar, como decía el profesor decano, de la información, el manejo de información periodística, Kapuscinski, que refería que cuando la información se convirtió en negocio, la verdad dejó de ser importante. Y esto significa entonces que nosotros tenemos una responsabilidad con la verdad científica, pero también con la verdad moral desde la perspectiva filosófica y ética, y creo que esta sesión nos ha llevado a coexistir, entender que la inteligencia humana y la inteligencia artificial tenemos un destino conjunto inexorable y que no solo tenemos la responsabilidad, tenemos que más nos vaya a tener. Yo cerraré mi intervención final con este mensaje para dejar que cada uno hiciera lo propio, que nos habla de eso, y terminamos con una pregunta de todo lo que sigue a continuación. Muchísimas gracias. Sí, mi conclusión era justamente hacer uso de estas herramientas que tenemos, pero con mucha responsabilidad. Responsabilidad para los pacientes, responsabilidad social y sobre todo la discusión de cuáles pueden ser todas las consecuencias si no se manejan las cosas correctamente. Porque sí son buenas herramientas, pero siempre y cuando se usen con responsabilidad. Esa sería mi conclusión final del mensaje. De nada. Yo quisiera simplemente recordar que la ética y la bioética, como parte de la ética, es el cuestionamiento de los fines, no de los medios. Lo que se cuestiona es si queremos esos fines, si esos fines efectivamente van a mejorar las cosas o no. Ya después veremos los medios. Pensar sobre los medios es una racionalidad instrumental, meramente no ética. Hace rato dijeron que a veces se hacen cosas malas y se logran cosas buenas. No estaría de acuerdo. En el caso de las células GLA, me parece que actuó la moral. Es decir, usos, costumbres, no se cuestionaron que estaba haciendo algo malo. Ese cuestionamiento vino después. Eso es la ética. La ética es el cuestionamiento de esos usos y costumbres para los de la suerte que la regresa. Gracias. Bueno, más que nada, invitarlos a informarnos más sobre estos temas novedosos y hacer equipo multidisciplinario para tener unos mejores resultados en el ámbito de la bioética y la inteligencia artificial, por supuesto. Gracias. Bueno, yo hablé mucho durante todas las jornadas y voy a decir una frase final del filósofo Peirce que dice: debe señalarse que la teoría expuesta descansa sobre el supuesto de que el objeto de la investigación es averiguar la verdad. Cuando una investigación se hace con el propósito de obtener distinción personal, la economía del problema es totalmente diferente. Entonces, pues estos foros y la ciencia se trata de buscar la verdad, y muchas veces, el doctor, cuando se pierde la economía del problema, o sea, ya cambia, cuando no buscamos la verdad, sino el dinero o los medios, pues ya se pierde el sentido de las investigaciones, si no buscamos como principio la verdad. Bueno, yo recalco al ilustre jurista uruguayo Eduardo Couture, generó un decálogo del abogado que dice que el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Si extrapolamos lo hecho por Eduardo Couture, jurista uruguayo, a las demás profesiones, indiscutiblemente, si no seguimos los pasos de la progresividad de las tecnologías de la información y comunicación, nos quedaremos muy atrás. Y insisto, el punto es evolucionar, el punto es hacer comparativas y no tener miedo, porque el miedo es un claro síntoma de la ignorancia.
seguir ser una sociedad ignorante. Tenemos que seguir avanzando. Yo agradezco mucho y celebro, insisto, estas jornadas que promueven la investigación aplicada, que eso es lo que se necesita. Investigación aplicada, porque ya hay mucho discurso y hay mucho echeverrismo, pero tiene que haber investigación aplicada. Agradezco mucho, cuenten con un abogado entusiasta como Ignacia, abogado gentilmente, y enhorabuena, un fuerte aplauso.